Miren, yo puedo entender que en política se haga cálculo, ¿no es cierto? Que los políticos midan cuánto gano y cuánto pierdo cuando tomo una decisión, porque es parte de la política y no nos vamos a engañar en lo personal y en lo partidario, ¿no es cierto? El partido toma una decisión, el político toma una decisión y mide cuánto gano y cuánto pierdo. ¿Nos beneficia o no nos beneficia esa decisión? Yo eso lo puedo entender. Pero cuando hay daño institucional o agresión a la democracia, no cabe el silencio, no cabe el cálculo político. Allí los demócratas salen al frente. Aunque esto luego les pese, porque cuando se trata de defender la institucionalidad democrática, los demócratas de verdad no miden el cálculo, no miden si ganan o pierden, dan la cara. Y entonces me encontré hace un par de días con este tuit de Alfonso López Chao, que si no fue el primero, y creo que lo fue uno de los primeros, y me pareció muy valiente, porque sin cálculo político y sin medir consecuencias y sin saber si ganaba o perdía, lanzó este tuit diciendo lo siguiente: las instituciones electorales deben ser protegidas de la presión política, mediática y oportunista. Debilitar la institucionalidad es debilitar la democracia. Allí no estaba pensando si ganaba o si perdía, ahí no estaba pensando en los votos porque faltaban por contar, ahí no se estaba pensando en esos ítems, ahí estaba pensando en defender la institucionalidad democrática. Por eso dije, wow, oye, Alfonso López Chao está diciendo cosas importantes. Y siguió diciendo: las autoridades electorales pueden cometer errores y esos errores deben ser señalados y corregidos conforme a ley. No existe evidencia de un intento sistemático de torcer la voluntad popular. De los 35 partidos en disputa en las elecciones del 12 de abril, lo que había era por lo general silencio. Cuando uno esperaba que la foto fuera los 35 partidos o sus líderes, ¿no es cierto?, diciendo no al fraude. Esa era la foto que fortalecía la democracia. Incluida Keiko, ¿eh? Incluida Keiko. Junto a todos. ¿Pero qué hubo? Silencio cómplice. Menos del señor Alfonso López Chao. Y yo eso lo valoro. Luego vino Roberto, el de JB. Roberto Sánchez, gracias. Me acaban de soplar. Roberto Sánchez. Y luego ya vinieron otros, en cascada. Pero ya estaba hecho el cálculo político. Entonces yo lo que le reclamo a las fuerzas democráticas es: cuando las papas queman, no cabe el cálculo político. Y entonces le he pedido a Alfonso López Chao, y ha aceptado generosamente volver aquí al programa, porque estuvo la semana pasada, para hablar de esto. Y él ha aceptado la invitación, y yo quiero agradecerle, por supuesto, esa decisión y que esté con nosotros para conversar de lo que pasó desde esa conversación hasta ahora y seguir hablando de política con nosotros en el programa. Economista Alfonso López Chao, esta vez lo he dicho bien, la última vez le dije ingeniero. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. ¿Por qué tomó usted esta decisión? ¿Por qué se la jugó? Porque yo investigué desde el año 94 lo que denominé la cultura del fujimorismo. Por lo tanto, no me opongo a la señora Keiko porque no es un problema personal por los efectos de sus actos, sino que toda dictadura abierta, controla todas las instituciones. Pero hay una dictadura aparente que hace lo mismo con apariencia de democracia. La persona que diseñó todo esto en el Perú y que trajo esta cultura fue Vladimiro Montesinos, que se copia el modelo del PRI. Que no necesitan tanques. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces, uno piensa y uno dice, el punto central del Estado de Derecho moderno es la división de poderes. Es el derecho a la disidencia. Sin duda. Si no hay derecho a la disidencia, esa sociedad está destinada a morir. Y eso es en el campo político,
Pero lo mismo pasa en la empresa privada y lo mismo pasa en la familia. El padre escucha a los hijos, pero no impone. El padre no le dice qué debe estudiar o qué debe comer o cómo debe vestirse. Tiene una relación libre y siendo libre son uno. Ese secreto de ser libre y al mismo tiempo uno es algo que los que están en el otro lado no lo pueden entender y nunca lo van a entender. Y no entienden que en ese juego hunden al país, lo Sí, pues, aplastan, quiebran su espíritu. Y cuando en una nación se quiebra el espíritu, eso es peor que un robo. ahora da la sensación que toda esta arquitectura y esta narrativa del fraude, Alfonso, finalmente estaba pensado para que ningún partido de izquierda jugara la final. ¿Qué odio hacia la izquierda? ¿Qué resquemor hacia la izquierda? Claro, eh, no se entiende, no se entiende que lo más sabio de ese PRI que ellos tomaron, llegó un momento en que Reyes Heroles les dijo, un cuerpo que no exuda, que no tiene poros, se va a podrir. Es necesario que la izquierda participe. Claro. Pero por sabiduría del sistema, ellos no entienden que si quieren conservar, deben cambiar. Y que si quieren cambiar, tienen que conservar. La pregunta que ellos no entienden es qué se cambia y qué se conserva. Eso lo decide el pueblo y su sabiduría, que escoge qué conserva el Perú de su larga historia y qué cambia de esa larga historia. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué cosa hay que cambiar? El estilo de los liderazgos. Alejado del sentir nacional, podemos ser un país que acumule físicamente y socialmente y lo tienen postrado hace 200 años. Y lo peor, Carlos, o lo mejor, según se vea, es que eso es en el propio interés de ellos. En el propio interés de ellos tenían que hacerlo y no lo hicieron. Yo siempre he estado recomendando, después de la entrevista que me hiciste, la siguiente, tú hiciste esta introducción que hace recuerdos y mostraste los pisos profundos del Perú. Yo ando recomendando esa partecita, ¿no? De acuerdo. Pero hubo más voces que se sumaron a la de López Chao. Y yo quiero mostrártelas y compartirlas, Alfonso, para que las comentes también. Vamos con la siguiente imagen, pero antes, miren las cosas que habla el candidato de la derecha cavernaria y me van a decir ustedes si hay derecho de soportar esto. Adelante. Hablar la verdad, ¿no? Y entrar a esta segunda vuelta a pelear pues con la señora acá, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que darnos una solución ya, ¿no? Si no, se lo he dicho claramente también, arde Troya, aquí no entramos en vainas. Yo no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo que detrás de esta decisión criminal, ¿no? De permitir ser cómplice, señor Burneo, usted está siendo cómplice, ¿no? De un señor Corbeto que va a terminar en la cárcel. Señor Burneo, usted tiene que dar una solución para que 1.5 millones de peruanos ejerzan su derecho, ¿no? Señor Corbeto va a terminar 20 años en la cárcel y yo voy a encargarme de eso. Voy a perseguirlo hasta que se muera. Voy a perseguirlo hasta que se muera. Este hombre no ha entendido nada de lo que significa vivir en democracia, ¿no? Sí, es muy lamentable. Es ¿no? lamentable. Es lamentable porque uno es de la profesión. El señor es candidato, yo soy candidato. El señor hace una presencia política, yo también. Pero hay cosas que rebasan, ¿no? Como esto que estamos mencionando. Porque él tiene todo el derecho de defender sus ideas, su creencia, su doctrina, pero... Y la gente de seguirlo también, por supuesto, ¿no? Por supuesto, tiene todo el derecho. Pero no hay nada mejor que el cotejo. A mí me hubiera gustado que él invite al cotejo. En esta coyuntura él podría estar invitando a debatir. En esta coyuntura, que diga su posición con otros candidatos que todavía están, ¿no? Pero no lo hace, lo cual es lamentable. Es muy lamentable. ¿Intuyes que estamos ante una persona deteriorada mentalmente? Yo sé que no somos médicos ninguno de los dos, pero al verlo hablar así, decir estas cosas...
Me parece que es un comportamiento del típico palomilla de ventana. Ok. Que amenaza Que- y no hace nada. Porque no tiene calle, ¿no? Porque él podría, nadie le va a criticar que defienda sus cosas. Pero esto, si él sabía que la señora acá tiene esos hábitos, él desde el inicio pudo hacerlo. Él pudo romper desde el inicio con ellos y nunca lo hizo. Ha esperado este momento para sacar cosas que nunca las dijo o no fueron conocidas en esta magnitud. Pero en una democracia débil como la nuestra, esto es profundamente dañino. Daña la poca institucionalidad que tenemos, Alfonso. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Claro que sí. No veo dignidad política, Ajá, no veo prestancia así política, es. no veo fuerza política, no veo a un varón fuerte que hace política, para decirlo de esta manera. Yo creo que los políticos deben vivir la política como aquel hombre que está en los últimos momentos de su vida, voltea hacia atrás y dice, si esta es la vida, que vuelvo otra vez. El político debe hacer lo mismo. Si esta es la política, que vuelva otra vez, porque no tiene nada que avergonzarse. Se puede haber equivocado, pero ha jugado, ha puesto su pellejo, su alma para debatir. Yo lo lamento. En alguna otra oportunidad mencioné, soy sorprendido también porque me lo encontré en el CADE. Ya. Y entonces me saludó muy amablemente y me dijo, yo también soy de la UNI. Y yo le contesté que no era el único punto en común, porque yo también soy católico. Y usted también es católico. Yo también soy economista y usted es economista. Sería bueno debatir entre Claro, su cristianismo claro, y el sentarnos mío a conversar, y así. su manera de ver la economía y la Claro. mía. ¿Y qué te dijo? No. Ahí quedó. Oye, pero hablando de dignidad, me has hecho pensar en algo y te voy a sacar del tema un ratito. Por favor. Este embajador Bernie Navarro, ¿no te parece que es un insolente? ¿No te parece que está completamente fuera de lugar? Mira, yo te voy a decir una intimidad. A ver. No voy a decir los nombres. Me invitaron, porque ellos lo saben, me invitaron a un grupo de embajadores a conversar cuando era candidato y seguramente estaba pues en un puesto superior en las encuestas. Y al llegar, bromearon sobre mi país, sobre el Perú, matándose de risa. Aquí no se sabe cuándo es presidente, entra uno, sale el otro. Y era una carcajada entre todos ellos. Y esperé pacientemente a sentarnos en la mesa. Y les dije, ustedes han hecho una broma sobre mi país. Que sea la última vez, la próxima no se los permito. Así le dijiste. Claro. ¿Y qué te dijeron? Silencio, porque ellos eran embajadores y saben que yo tenía razón. Si se burlan de mi país, aunque tengan razón, Aunque tengan razón. Así es. es como burlarse de mi hijo, Así es. o de mi esposa, o de mi nieto. Eso no se permite. Entonces, yo aprovecho para decir en tu programa, probablemente sea senador, me hubiera gustado que algunos de los que están primero le contesten al embajador americano. Y yo le contesto, señor embajador, con todo respeto, usted se equivocó. Eso riñe contra la formación de los grandes de los Estados Unidos, de Franklin, de Jefferson, de Washington, del mismo Abraham Lincoln. Usted no representa esa tradición. Le pido que retire sus palabras. Y si fuera presidente, lo hubiera llamado para que se retire. Absolutamente. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Gran terrible. broma, parece, ¿no? Es terrible, porque yo creo que el Perú tiene relaciones estables con los Estados Unidos. Y seguirán, pero ¿por qué vas a permitir un embajador con esta mala crianza? Este embajador, no solo malcriado, grosero con mi país, grosero. No lo ofendió al presidente, me ofendió a mí como peruano. Ah, pero claro. ¿Quién te crees tú para hablarme así? Uno lo toma a pecho, ¿no? Yo soy ciudadano, a mí no me hablas así, no me interesas tus millones, como hizo Hildebrand con Genaro. Justo lo acabamos de pasar. Justo.
Y eso viene no sé de dónde, de la familia, del barrio, no sé de dónde. Y está ausente. Pero mira cómo es el pensamiento colonial, porque hay mucha gente que dice, no, ¿cómo te vas a pelear con Estados Unidos? Pues te peleas con Estados Claro, Unidos. claro, claro. Tal cual, tal cual. Es más, cuando uno recurre a la academia de ellos mismos se avergüenzan de eso. ¿Qué, Claro, qué la academia es otra claro, cosa, ¿no? qué- Claro, qué te pasa, no? claro. ¿Qué te pasa? Prepotente, abusivo, matón. No es así. Sin embargo, he recibido una nota a mi WhatsApp muy respetuosa, explicándome lo del F-16 en un tono absolutamente diferente. Ok, Pero el primero debió ser contestado. de acuerdo. Y además, quiere que te diga una cosa, y cuando uno contesta, más te respetan. Sí, señor. Como yo le contesté a los Sí, embajadores. señor. Como yo le contesté a los embajadores. Silencio y seguimos cenando. Es que ni en el patio de la escuela hay que bajar la cabeza, Por Alfonso. supuesto, por supuesto. Tal cual, Tal cual. tal cual. Volvamos a lo nuestro. Me gustó mucho el comunicado de los defensores del pueblo. Eliana Rebollar, Eduardo Vega, Walter Albán. Lo ponemos en pantalla, compañeros, para compartirlo con Alfonso López Chao. La parte en amarillo me parece la importante, si la podemos ampliar, fue un comunicado de los ex defensores que decían lo siguiente, que se sumaban un poco en la línea que tú planteabas en tu mensaje, Alfonso, que decía lo siguiente, ¿no? A la Junta Nacional de Justicia la exhortaban, ¿no? A, por supuesto, a administrar a ver, que ya no veo y estoy viejo. A motivar públicamente los fundamentos de su decisión y a respetar la competencia y la autonomía operativa de la OMPE. Esto era antes de que se produjera la renuncia de Corbeto. El Jurado Nacional de Elecciones a resolver los pedidos sometidos a conocimiento con estricto apego a la Constitución y la ley, y a las fuerzas políticas a respetar dichos resultados. Vi algunos comentarios que decían, ay, se trata de los defensores interinos, pero la ley los faculta pues justamente para que cuando no haya un defensor sean ellos los defensores. ¿Te gustó la posibilidad, la Sí. propuesta de los defensores? Sí, sí. Yo creo que cada vez más hay una concertación de voluntades. Exactamente. ¿No? Yo percibo lo mismo. Quisiera prestar mis esfuerzos a que exista una gran movilización social, plural, que vaya desde la derecha pensante y honesta o el pensamiento liberal hasta la izquierda responsable, ¿no? En la calle movilizada, Claro. ¿así la estás pensando, Sí, Alfonso? sí. Si la calle quisiera tener poder, quisiera tener un verbo como el que tenía Aya de la Torre, o como el que tenía, no sé, los grandes oradores de la historia, para llegar al pueblo y decirle, si tú crees el dueño, no te manifiestas, no te levantas. Yo dije, por mi cristianismo, en algunos mítines, ¿no?, de esta campaña, que hay una palabra en los cristianos, me lo dijo un amigo obispo de Comas. Me preguntó, ¿cuál es la palabra que está en la Biblia que es fundamental y se repite? Yo no di con la palabra. Y luego me sorprendí. Esa palabra es, levántate, levántate de tu enfermedad, de tu pesar, de tu prisión política, ¿no? Yo le diría al pueblo, levántate, levántate, porque hay muchas cosas que defender. Están pateando al país. Imagínate que están pateando a tu madre en una plaza pública. Ya no tienes que pensar, solo sales a defender. Pero hay cosas que no se entienden, ¿no? Dicen que los tiempos de Dios son exactos, pero yo digo, ya Dios, ya. Apúrate con los tiempos. No, ya para. Este pueblo tiene mucho llanto, muchas lágrimas, se merece una oportunidad ya. ¿No te preocupaba que hubiese desde las regiones una respuesta posiblemente violenta si se aprobaban unas complementarias? Todo parece que no. Ayer fuentes de la República han señalado que parece que se desinfla cualquier intento de ir a unas complementarias. Yo estuve en otro programa y dije, las complementarias
y levanté la voz como la levanto ahora. Las complementarias es el verdadero fraude. El fraude está en las complementarias. No tiene ningún asidero legal. No hay por dónde. No hay por dónde. Respeten la voluntad popular. No sabemos quién va a ser. Si el señor López Aliaga o el señor Sánchez. Esperemos los resultados. Que salga, que se dé la voluntad popular. Pero si Sánchez va segunda, prepárate para el clasismo, el racismo y todo el choleo y el ninguneo que vivimos con Castillo, desde la derecha, Alfonso. Algunos peruanos, como tú y como yo, o como César Hildebrand, o Rosa María Palacios, o Pedro Salinas, que son un bastión de la democracia, yo creo, ¿no? Creo que la sociedad peruana en este periodo fujimorista nunca podrá agradecer la pluma de Suficiente y la pluma de César Hildebrand. Él no sabe. Él nunca sabrá cómo llega su palabra. Nunca se sabe cómo llega la palabra. Sí, es verdad. Por ejemplo, tú hiciste este video que te estoy contando y a mí me impactó, me emocionó y lo estoy compartiendo y tú no lo sabes, ¿no? Es igual. Yo creo que estamos en este tema y estos bastiones de decencia tienen un rol que cumplir, ¿no? En esta náusea que pasa, que ha sido construida, ¿no? Pero me consuelo con la historia. Lo mismo pasó con el Hitler eterno, con el Stalin eterno, con el Mussolini eterno, y todos pasaron con la verdad al frente. Con mucho costo, es verdad, pero si uno mira la historia, eso es simplemente en el largo camino de la historia un accidente. Y los valores superiores siempre terminan adelante. ¿Crees que Keiko gana en segunda vuelta o Sánchez gana en segunda vuelta? Si queda esa pareja finalmente. ¿Qué te dice? Tú que has viajado por el país, sí, has visto, has conversado con la gente. Depende de lo que hagan. Si Keiko realiza una especie de Pentecostés, que es difícil, casi imposible, que es como decir, prometa usted que va a haber división de poderes y que no va a poner un solo miembro de su partido en el Tribunal Constitucional, que no va a poner un solo miembro de su partido en la Junta Nacional de Justicia, que no va a hacer nada por dominar la Fiscalía. Difícil. Está en su sangre, está en su hambre. Pero si lo hiciera, tendría oportunidad. Y por lo de la izquierda, igual, ¿no? Si Sánchez entiende, bueno, el accidente, la historia me ha llevado hasta donde está. Hildebrand sugirió, de repente sale Antauro, de repente levantan un programa, nosotros de Ahora Nación vamos a exigir, sin saber quién va a quedar, vamos a exigir comportamientos fundamentales. El primero de ellos es el que acabo de mencionar, la división de poderes. Claro. Claro, es que es la pieza esencial, la punta de lanza. Y luego cosas centrales como gas para todos los peruanos, ¿no? Como agua para todos los peruanos, como apoyo a la agricultura familiar. Ya hemos apoyado a la agricultura agroexportadora. Ahora toca la agricultura familiar. Claro. Tener universidades poderosas, ¿no? Lo dice un ex rector, además. Claro. Y además te digo, ¿por qué estos cursos de posgrado o de carrera que se enseñan virtualmente solo lo pueden hacer las particulares? Las nacionales podrían hacerlo. Pero por supuesto. Y con lo cual... Pero necesitan presupuesto, pues. Pero con lo cual cortas, ¿no? Cortas muchos intereses. Bueno, pero hay que trabajar SUNEDU primero. La han tomado por completo. La han tomado por completo. Y no se daban cuenta del daño que hacían. Tú sabes que el otro día veí la agenda que iban a discutir en uno de los directorios y ya están hablando de abrir la Garcilaso de nuevo y de licenciarla otra vez. Increíble. Por ejemplo, ya que lo mencionas, yo creo en una Fuerza Armada disuasiva. Yeah. Siempre lo he dicho en foros exigentes de la izquierda, lo he señalado, he sido catedrático de CAE, ¿no? Pero los militares hablan de desarrollo y defensa. No puede haber desarrollo si no priorizas a la universidad. Por supuesto. Si permite que existan universidades privadas
que enseñan unos cursitos que no significan nada, pero para que el pobre poblador al menos dice, tengo este cursito. Pero tú que miras, dices, tú nunca vas a saber operar. Tú no puedes construir un edificio porque no priorizaste a la universidad. Totalmente. Y debieras priorizarla en gran escala. La Fuerza Armada disuasiva, debe entenderlo los militares, empieza en la universidad. Absolutamente. Empieza en la universidad. Y hablando de fuerza disuasiva, ¿quién manda aquí? ¿Balcázar o Fernando Rospigliosi? El señor que ha sido, ya podemos decirle delincuente, porque ya la Suprema ha dicho que ha cometido un delito, ¿no es cierto? Pero porque ya no sé si él firmó, no firmó, si dio la orden, si lo van a vacar. ¿Qué presidente es este, Alfonso? Mira, tampoco nadie le ha dicho nada, ¿no? ¿Cómo se extraña un partido? Voy a mencionar en orden de menos a más, como el de sus mejores momentos de Belaúnde o de Paniagua o de Aya La Torre, con esos mártires de Chanchán que dieron su vida, que tenían un partido sólido, ¿no? No hay. Si hubiera un partido sólido, nada de esto existiría. Por supuesto. Porque sale. Por Me supuesto. pechas, te pecho. Por supuesto. ¿No? Me ofendes, te ofendo. Me sacas, te saco. Es la verdad. Porque esa es la política, ¿no? Pero la figura presidencial no existe, entonces, Alfonso, ¿han destruido la figura presidencial? Totalmente. Y creo, volviendo a tu pregunta, que si la señora Keiko hace eso, va a dividir al país. Porque ella va a continuar con lo que le manda su sangre, su espíritu, ¿no? Lo que le indica. No va a haber otra manera. No, yo diría desde acá, señora Keiko, usted sigue el ejemplo de la señora Merkel. Mire sus detalles, cómo se formó, cómo estudió. No, pero estás comparando también Sí. con Merkel, Alfonso. Sí. Qué Muy mujer, fuerte, ¿no? claro. Muy fuerte, yo lo sé, muy fuerte. Pero es como decirle a la derecha, Claro, ¿dónde está el Ribagüero? claro, ¿Dónde está el Víctor Andrés Belaúnde? ¿Dónde Te entiendo. estas personas honorables? La brillantez de la derecha, ¿dónde está, Claro. digamos, no? Claro, Mm, que en un momento dado lo encarna Vargas Llosa, ¿no? mm, Claro, en un momento dado. Pero no hay. Entonces, ¿con quién dialogas? claro. ¿Con quién tratas? Eso tiene que ser resuelto. Espero que sea resuelto por la vía de la ingeniería política Mm, y no por una explosión improgramada. ojalá. Por ejemplo, este asunto de Sendero Luminoso, que era una gestión política que, creyendo desarmar un policía, quitarle la pistola, es lo más fácil del mundo, ¿no? Pero en la política, siempre la política manda la pistola, nunca es al revés. La política es Estado Mayor, es pensar, es mirar largos derroteros para hacerlo. Pero eso no se está dando. Y entonces, ¿qué nos salvó de Sendero? Aparte de todos los méritos de todos. Sin duda. Pero yo te sostengo en tu programa, ¿sabes qué? Nos salvó el ansia infinita de nuestro pueblo que gritaba, quiero ser, quiero ser. Yo soy parte de la nación. Esos microempresarios que no cayeron en la tentación Así es. de Sendero, usaron la vía del mercado gritando, Sí. quiero ser. Y hasta ahora no Los los campesinos escuchamos. que defendieron sus ferias campesinas Claro, se enfrentaron a claro. Sendero. Ahí, ¿no es cierto? Y eso no se escucha. Sí, pues. Eso yo le llamo una poderosa energía social acumulada. Eso es. Y yo la probé con esta campaña. Correcto. Y llegué hasta donde llegué. Correcto. Pero la probé. Tenemos un super chat, todo se detiene en el programa porque llega un super chat que dice Eric, señor Alfonso, ¿le parece que Saraí Toledo podría ser una buena suma a su partido en su próxima candidatura? Ha demostrado conocer mucho el medio. Saraí es una política científica extraordinaria, profesor en la Católica. Alfonso, no sé si la has podido escuchar. Hice intentos por buscarla. Ya. Y es testigo Mariano González,
que intenté buscarla, dialogar, conversar, aunque no tomara ninguna decisión política. Creo que en economías ilegales se ha especializado Sí, ella, sí. porque es brillante. Ujú. Y con otra persona que quería conversar es un investigador de Arequipa, Ok, ¿no? No me acuerdo su nombre, pero dije, estos dos pueden ser. pueden ser. Y hay que abrir las puertas. Pero ya están pensando en tu próxima candidatura, Alfonso. Vamos a ver. Mira, yo te voy a contar algo. Te voy a contar algo en este programa tuyo. Claro, duele. Pasó la resaca. Nadie se esperaba en el partido este resultado. Teníamos, Otras expectativas. a partir del último mitin que hicimos en la Plaza 2 de Mayo, que fue que nadie lo había hecho. Así es. Ah, bueno, entonces teníamos otra expectativa. Con un fervor, además, la gente. Pero no se dio. ¿Y qué ha ocurrido? Me encuentro en la calle, aquí un día, con Pedro Salinas. Entró unos jovencitos. Yo pensé que eran el equipo de él que manda por cortesía a que me pidan fotos. Yeah. Entraron a pedirme una foto. Yo ya había perdido. Hace 2 días estoy en la barra donde se come sándwiches y jugos, Yeah. en Miraflores, El Enano, Yeah. y de repente de la otra fila Foto. viene una señora, pero llorando, Ah, qué amoroso. llorando. Y así me está pasando mucho. Bueno. Y eso te impacta mucho. Alfonso, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte por una información que acaba de publicar en Twitter o en X Viguria, periodista de IDL, la chequeamos en pantalla, que tiene que ver con algo que tiene que ver contigo. El candidato en las últimas elecciones presidenciales, Alfonso López Chau, denuncia DIRCOCOR y apartamiento de Jorge Rodríguez por filtrar información reservada en caso vinculado a funcionarios de OMPE en las últimas elecciones. ¿De qué se trata esto? Sí, pero no soy yo, es mi hijo. Ah, es tu hijo. Él es el que presenta. ¿Qué ha pasado? Porque él es el que preside, no estoy muy informado, es que él preside el partido. Yo no tengo Ok. ningún asiento en el partido, ¿no? Soy solamente un afiliado. Pero, por lo que me explica, tiene inconformidad y entonces pide que pase a la fiscalía, Ok. ¿no? Eso es. Hay que preguntarle entonces A él, a él, de acuerdo. Una última pregunta que me has hecho pensar en el tema de Sendero. Sin reforma agraria, ¿Sendero gana la guerra? Creo que fue un muro poderoso, muy poderoso esa Reforma agraria, ¿no? Yo creo que lo mejor de Porque la Velasco, derecha la ha satanizado hasta la yo saciedad. creo que lo mejor de Velasco fue, yo enseñaba en la Ricardo Palma, Ya. en Miraflores, estaba joven, ¿no? Tomaba mi combi y me bajaba en el mercado central del Callao para tomar autocarro para irme a mi casa. Ya. Pero al bajar en la plaza del Óvalo, me comía mis anticuchos. Y entonces acá me tomaba mi café en el Haití y obviamente era... ¿Eres de parar en las esquinas a comer, Alfonso? Claro. En el Enano, en el Haití. Claro, de los guariques. Y entonces corre, que me gane el tiempo. Y entonces, en el Haití, condena a Velasco. En la anticuchera, viva Velasco. Ok, clarito. Así es la sociedad peruana. Pues. Gracias, Alfonso, nuevamente qué, por habernos Carlos? acompañado y por ¿De reflexionar qué? con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos. Quédense, que viene Manuela Camacho. No se la pueden perder. Regresamos mañana.